Detrás de cada servicio digital que usamos a diario, desde las aplicaciones que descargamos hasta las redes sociales que visitamos, existe un lugar fundamental que lo hace posible. Es el centro de datos, el lugar donde toda la magia digital ocurre. Pero, ¿qué hace que funcione tan eficientemente? Hoy vamos a explorar los componentes esenciales de un centro de datos y entender cómo cada uno de ellos trabaja juntos para mantener el mundo digital en movimiento. Comencemos con lo más obvio, pero también lo más crucial, los servidores. Estos son las máquinas inteligentes que almacenan, procesan y transmiten los datos. Un servidor en un centro de datos es como un cerebro que maneja una pequeña parte de la información global. Cuando accedes a tu correo electrónico o incluso haces una compra en línea, un servidor procesa esa acción y la transmite a través de la red. Los servidores no funcionan de forma aislada, están organizados en racks, y cada rack puede contener decenas o incluso cientos de servidores. Todo este sistema es lo que permite manejar las grandes cantidades de datos que generamos todos los días. Ahora, hablemos del almacenamiento, un componente clave. Los centros de datos no solo necesitan procesar datos, también deben guardarlos de manera segura y eficiente. Aquí es donde entra en juego el almacenamiento de datos. Los centros de datos utilizan sistemas avanzados de almacenamiento en red, NAS, y almacenamiento conectado a la red, SAN. Estos sistemas permiten almacenar grandes volúmenes de datos de manera rápida, accesible, sobre todo, segura. Cada dato, cada archivo, cada imagen o vídeo está guardado en unidades de almacenamiento diseñadas para ser altamente confiables y con múltiples copias de seguridad. Además, los datos se almacenan de manera redundante, lo que significa que, en caso de fallo de una unidad, hay múltiples copias en diferentes lugares. Esto asegura que nunca perderemos información crítica. Imagina que todos esos servidores y equipos de almacenamiento están funcionando a toda máquina. La cantidad de calor que generan es inmensa. Es aquí donde entra un componente esencial, el sistema de enfriamiento. Los centros de datos utilizan enfriamiento especializado para mantener las temperaturas dentro de un rango seguro. Esto incluye desde ventiladores y aire acondicionado industrial, hasta avanzados sistemas de refrigeración líquida, que permiten mantener los equipos funcionando de manera eficiente sin sobrecalentarse. Sin un buen sistema de enfriamiento, los servidores y el almacenamiento podrían sobrecalentarse, lo que reduciría su vida útil y afectaría su rendimiento. Por eso, los centros de datos están diseñados para ser auténticos ecosistemas en los que la temperatura, la humedad y la ventilación son controladas constantemente. Otro componente crítico en un centro de datos es el suministro de energía. Los centros de datos requieren una cantidad masiva de energía para alimentar todos los servidores, sistemas de almacenamiento y equipos de enfriamiento. Pero no es suficiente con tener solo una fuente de energía. Los centros de datos tienen múltiples fuentes de alimentación y sistemas de respaldo. Además de las fuentes de energía primaria, como la electricidad de la red, los centros de datos cuentan con generadores de respaldo que entran en funcionamiento en caso de apagones o interrupciones. Todo está diseñado para que, incluso en el peor de los casos, la operación siga sin interrupciones. Muchos centros de datos también están adoptando energías renovables, como la solar o la eólica, para hacer que sus operaciones sean más sostenibles y menos dependientes de fuentes de energía no renovables. Ahora, hablemos de la seguridad. Los centros de datos son baluartes de la información y, por tanto, necesitan una protección física y digital de primer nivel. Desde sistemas de videovigilancia hasta controles de acceso biométricos, los centros de datos tienen barreras para evitar que intrusos puedan acceder a los equipos. Las puertas blindadas y las alarmas de seguridad garantizan que solo el personal autorizado pueda entrar a las áreas sensibles. Y no solo hablamos de seguridad física. Los centros de datos también implementan firewalls avanzados, encriptación de datos y monitoreo de redes para proteger la información digital. La seguridad cibernética es tan crítica como la seguridad física. Como has visto, los componentes de un centro de datos son mucho más que piezas tecnológicas. Son partes interdependientes de un sistema que permite que el mundo digital funcione sin interrupciones. Servidores, almacenamiento, energía, enfriamiento y seguridad son los pilares de estos gigantes invisibles que mantienen la tecnología a nuestro alcance.